Buenas noches. Vamos a seguir. Hasta hoy, hasta las 23:59 tienen el tiempo para enviar sus trabajos. La primera parte, ¿no? La primera parte es lo que han hecho es la revisión de la literatura, la revisión bibliográfica sobre la temática a investigar. En este caso, el la temática de investigación es economía del COVID, políticas económicas no convencionales. Sobre la base de esa revisión de la literatura, para el examen final, cada grupo, les decía, va a elaborar un trabajo, un artículo de investigación científica. Y para eso precisamente se está explicando la estructura de un artículo científico, ¿no? Entonces, desde hace unas 3 clases estamos explicando cuál es la estructura de un artículo científico, de un paper, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos estado explicando cuáles son las partes, cuál es la estructura de un artículo científico. Bueno, en esta primera parte, eh, en esta primera, eh, lo que han hecho es la revisión de la literatura. Y yo les decía, eso tiene una ponderación de 20 puntos. Con la exposición que hicieron tienen 30%, 50%. Y el examen del segundo parcial sería sobre 50%, ¿no? El trabajo, el artículo científico es por grupo y eso vamos a ver cuánto va a ser la ponderación. Pero de hecho los mejores trabajos van a poder eximirse. Es decir, tienen la opción de no dar examen, los mejores 3 trabajos, ¿no? Y vamos a seguir, después vamos a definir muy bien cuánto va a ser la ponderación. Pero ya les digo, los 3 mejores trabajos, los 3 mejores artículos, les va a poder dar la opción de poder eximirse. Obviamente eso depende de cuán bien han hecho la división de la literatura y cuán bien van a elaborar y trabajar en la redacción del artículo científico. Ya, les decía entonces, nosotros estamos explicando la estructura de un artículo científico. Bueno, voy a ir en algunas partes, ya voy rápido porque hemos visto ya varias cuestiones. La estructura de un artículo científico tiene, dijimos, 6 partes. Bueno, la estructura general de un artículo científico aplica la estructura IMRD, que hace referencia a las iniciales introducción, métodos, resultados y discusión. Es la estructura básica sobre la cual se escribe un artículo científico. Y hemos estado analizando qué es lo que tiene, a qué preguntas responde cada una de las partes de un artículo científico. Esta es la estructura básica. IMRD, ¿no? Introducción, métodos, resultados y discusión, que fue extendida en 1999, les decía, por Harnley, quien añade a esta estructura básica el abstract, el resumen, las conclusiones y agradecimientos. Y después, posteriormente, también se va a añadir la denominada referencias bibliográficas, que hoy en día se maneja con la estructura de APA 7. Bueno, la estructura de un artículo científico muestra la estructura lógica de exposición y hemos dicho que un 50% del artículo incluye los métodos y resultados, ¿no? A ello, el modelo King añade el título y el título y las referencias, ¿no? Bueno, los métodos y los resultados deben representar como 50% del artículo, la introducción y el abstract un 25%, la discusión un 15% y las referencias 10%. Y esto cubre toda la temática de investigación. Decíamos, la estructura de un artículo científico empieza con el título, el resumen o el abstract,
que ya dijimos también que el abstract, bueno, esta es la estructura, la columna vertebral de un artículo científico, ¿no? Que incluye títulos, resumen, introducción, materiales, métodos, resultados, discusión, conclusiones y referencias bibliográficas. Esta es la columna vertebral de un artículo científico. Y hemos dicho varias cosas. El título tiene que ser breve. El título tiene que ser breve e informativo. No más de 15 palabras. El título tiene que estar delimitado, muy bien delimitado espacialmente, dónde, temporalmente, de cuándo a cuándo, ¿no? Y generalmente tiene que también hacer referencia a la relación entre la variable dependiente e independiente, sobre todo en artículos económicos con metodología econométrica, porque hacen referencia a la relación, el impacto, el efecto de una variable, de un conjunto de variables sobre otra variable, ¿no? El resumen o el abstract, dependiendo de la revista, tiene que tener, decíamos, entre 150 a 300 palabras, al final de las cuales un párrafo de 150 a 300 palabras, al final de 3 a 5 palabras claves, los keywords y la clasificación YEL, ¿no? Decíamos también, bueno, hemos visto también esto, y ustedes que han leído artículos, han visto que el abstract tiene los siguientes elementos. Bueno, en el abstract está especificado el objeto de estudio, el objetivo del estudio, el método utilizado, los resultados, las principales conclusiones, y al final les decía del abstract del resumen, vienen de 3 a 5 palabras claves y la clasificación YEL, que ya les he indicado que tienen que sacarla de la página de la Asociación Americana de Economía, ¿no? Entonces, eso. Esto es lo que tiene el abstract. Entonces, ustedes han leído y todos los artículos tienen así. Tienen el objetivo, el método, los principales resultados, las principales conclusiones e implicancias de política económica que se derivan de la investigación, el propósito, el qué, la metodología, cómo, los resultados, cuáles son los principales hallazgos, los principales resultados que se obtienen de la investigación, la contribución, el aporte que sabemos ahora que antes no sabíamos, las implicancias que implica el saber lo que sabemos ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene el abstract, es de un artículo científico. También hemos explicado, bueno, voy a ir rápido en esto porque también hemos visto esto. Después viene la introducción y en la introducción lo que se habla es, primero, en términos generales, el tema específico, la importancia, la relevancia del tema a investigarse, a partir de la revisión de la literatura, pues, a partir de la revisión de la literatura, la revisión bibliográfica o del estado del arte, ustedes identifican el vacío del conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que no se sabe? Y de lo que se sabe, qué es lo que está mal, ¿no? Entonces, tienen que estar cuestionando o decir que el método que se ha utilizado está mal o algo. Entonces, identificar cuál es el vacío del conocimiento y de qué manera el trabajo de investigación que están proponiendo va a permitir subsanar el vacío de conocimiento identificado, ¿no? También en la introducción se especifica cuál es el objetivo del trabajo. Y en el último párrafo, ya les decía también, aunque hemos visto varias veces ya, entonces, en el último párrafo se explica la estructura general del artículo, ¿no? Cuántas secciones tiene el artículo, qué contiene cada una de las secciones, ¿no? En la introducción tiene que estar explícitamente muy bien establecido cuáles son los aportes, las contribuciones del trabajo de investigación
que se está llevando adelante. También una cuestión no menor y en realidad una cuestión fundamental, en la introducción también está especificado la pregunta de investigación que se abordará en el artículo. Por eso ustedes también, entre las varias cosas que han, por ejemplo, acá está, a ver, bueno, por ejemplo, en este artículo, em, pero en este artículo, que es, digamos, lecciones sobre políticas monetarias no convencionales, economías abiertas, economías emergentes, acá tenemos las dos preguntas de investigación, ¿no? Entonces, en realidad en la introducción siempre viene la pregunta de investigación. Cualquier trabajo de investigación inicia con las preguntas, ¿no? Acá, por ejemplo, acá también está en español. ¿Qué lecciones, bueno, es la traducción, ¿no? ¿Qué lecciones debe aprender las economías emergentes de las experiencias implementadas de las políticas monetarias en las economías avanzadas? ¿Qué implicaciones tienen sobre el desafío actuales y repentinos de la alta inflación? ¿Deberían las economías emergentes utilizar las políticas monetarias similares a las aplicadas en las economías avanzadas? ¿No? Sí permitirían resolver el estancamiento en la que se encuentran varias economías a nivel mundial, ¿no? Entonces aquí hay, bueno, cada artículo tiene una pregunta de investigación. Por ejemplo, a ver, está, por ejemplo acá, ¿no? Entonces, bueno, voy a ver primero, vamos a ver directamente la versión en español. Bueno, el artículo es, ¿no? Bueno, el artículo, el original está en inglés, obviamente. Implementación y efectividad de herramientas de política monetaria ampliadas, lecciones de la literatura. Es un artículo de estos autores, viene como es de costumbre el resumen, el índice, y en la introducción, aquí viene la pregunta, ¿no? Dice acá, vamos a voy a ir directamente a expresión en español para que me sigan. Dice, ¿no? Acá está. En este contexto, bueno, acá habla de la importancia, de la pertinencia del tema general y del tema específicamente. En este contexto, dice una pregunta importante, es en qué medida las diversas herramientas de política monetaria pueden proporcionar una relajación adicional y contribuir al logro de las medidas establecidas, como la meta de inflación del 2% en Canadá, ¿no? Este documento dice, revisa y resume la literatura relevante sobre la efectividad de varias herramientas de política monetaria para aliviar las condiciones financieras, estimular la demanda agregada y devolver la inflación a la meta, ¿no? A la meta de inflación del 2%, que es la que manejan las economías que tienen como objetivo metas inflacionarias. Entonces, en la introducción siempre está la pregunta de investigación. Por eso ustedes también les he pedido en la revisión en el cuadro de la revisión de la literatura, bueno, voy a buscar acá, en el cuadro de la revisión de la literatura, ustedes tienen que también, les decía, en la columna, tienen una columna donde tienen que, cuadro, un cuadro donde tienen que identificar y escribir cuál es la pregunta de investigación en cada uno de los artículos, ¿no? Voy a ir, creo, mejor a la plataforma. Este es el cuadro, ¿no? Entonces, ya no puede ser presentaciones. Es lo que tienen que presentarme, ¿no? ¿Dónde está? Ah.
No creo que no lo subí aquí, ¿no? Lo subí a al grupo de WhatsApp. Bueno, eso es. Entonces, en la introducción siempre viene, entonces decía la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, ustedes han leído ya varios artículos y es lo que siempre, lo que van a encontrar, lo que han encontrado, ¿no? Y después viene el material y métodos. Bueno, les decía, en economía y en ciencias económicas en general existen varias metodologías para hacer una investigación. Bueno, estamos en el área de ciencias económicas, entonces tenemos que utilizar métodos cuantitativos e incluso en el ámbito de los métodos de investigación cuantitativa, hay métodos de investigación econométrico, modelos de equilibrio general, modelos multisectoriales, modelos de insumo-producto, ¿no? Pero en esta materia, bueno, la materia es econometría, entonces ustedes han debido encontrar también artículos sobre economía del COVID, sobre políticas económicas no convencionales, con otros métodos que no sean econometría. Por ejemplo, han de encontrar trabajos con modelos de equilibrio general, trabajos con modelos multisectoriales, ¿no? Eso. Entonces, en este caso, lo que hay que justificar es cómo, a ver, la pregunta es cómo. Y la pregunta, ¿cómo vamos a realizar cómo vamos a llevar adelante la investigación? Bueno, es un método de investigación cuantitativo. Y entre los diferentes métodos que se va a utilizar, bueno, el método utilizado depende, obviamente. Les decía, en economía existen diferentes enfoques teóricos, diferentes teorías sobre una temática, sobre un tema. Y generalmente, y eso es la parte de teoría económica, ustedes en realidad cuando han hecho la revisión de la literatura, lo que han encontrado ha sido diferentes enfoques teóricos, diferentes metodologías para abordar el tema de investigación, ¿no? Entonces, existe una diversidad de enfoques teóricos y metodológicos y al final uno tiene que elegir cuál es el modelo, el enfoque teórico que va a utilizar. Y eso, el modelo, el enfoque teórico, es la parte de teoría económica, macro, micro, en este caso más teoría monetaria, eh, tienen que elegir y justificar cuál es el enfoque teórico que van a utilizar. Y el enfoque teórico que va a utilizar también condiciona el, el método que se va a utilizar en la investigación. ¿Ya? Entonces, hay una diversidad de enfoques teóricos. El enfoque teórico elegido, previa una justificación, determina, condiciona también el enfoque teórico que se va a utilizar, ¿no? Entonces, en base, bueno, acá, y la literatura económica, la teoría económica, macro, microeconómica, monetaria, también les decía, como decíamos en la materia mismo, nos permite establecer la especificación econométrica del modelo. Bueno, cuál es la variable dependiente, cuáles son las variables independientes, ¿no? ¿Cómo vamos a medir la efectividad de la política monetaria no convencional? ¿Cuál es la variable dependiente? Independiente es el signo, el impacto, el signo, el tamaño del coeficiente, el impacto que en otras investigaciones he encontrado. Y después ustedes tienen que recabar, recopilar datos para, eso, para el examen final, para elaborar el artículo, tienen que recopilar datos sobre la variable dependiente e independiente para comprobar, corroborar o contrastar la hipótesis de la teoría económica. Con lo cual ustedes estarían dando un soporte empírico, datos, evidencia empírica que respalda, contrasta
una afirmación, una hipótesis de la teoría económica, ¿no? Porque decíamos, la investigación empieza con una pregunta de investigación científica eh, y la respuesta a esa pregunta de investigación científica se la da se denomina hipótesis, y esa hipótesis es una respuesta, pero una respuesta científica fundamentada, justificada en la teoría y respaldada después con la evidencia empírica, no con los datos. Y para contrastar, comprobar la afirmación, la hipótesis de la teoría económica, ustedes van a recopilar los datos de las variables dependientes y las variables independientes. Entonces, al final van a tener acá ustedes sus resultados. Esos resultados las van a interpretar, las van a analizar a la luz utilizando el enfoque teórico, ¿no? Entonces, como les decía, un enfoque teórico es como una lente. Hay lentes que sirven para ver a lejos, para leer, hay lentes para el sol. Bueno, lo mejor sería un lente que nos sirva para todo, ¿no? Un lente que sirva para leer, para varios propósitos, ¿no? Entonces, utilizando ese enfoque teórico, vamos a analizar e interpretar los resultados obtenidos, ¿no? Entonces, y vamos a discutir. Discutir significa también, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué implican los resultados que hemos obtenido utilizando el enfoque teórico y los datos? Y significa también comparar nuestros resultados con otras investigaciones similares. Primero, les decía, destacando las coincidencias. ¿En qué coincidimos? ¿No? En qué coincidimos con otras investigaciones. Y después también una cuestión no menor, pero también importante, ¿cuáles son las divergencias? ¿Cuáles son las diferencias entre los resultados de nuestra investigación y los resultados que se han arribado en otras investigaciones similares? ¿Y cuál sería la justificación para esa divergencia? ¿No? Y finalmente, cerramos el artículo con las conclusiones. Bueno, acá en las conclusiones, en el primer párrafo, sería importante recordar cuál fue la pregunta de investigación, ¿no? La pregunta de investigación con la que inició el proceso de investigación y después la respuesta, pero ahora la hipótesis, la hipótesis fundamentada, justificada teóricamente y respaldada con los datos, con la evidencia empírica. Y de esa manera, nosotros vamos, les decíamos, de esa manera vamos a cumplir con lo que dice, como la manera como entendemos econometría, ¿no? Econometría, decíamos, la econometría provee el soporte empírico a la teoría económica. En realidad, al final lo que estamos haciendo es eso, estamos corroborando, contrastando, proveer evidencia, datos que están corroborando, contrastando o falseando la afirmación de la teoría económica. Entonces, la pregunta, en las conclusiones, ¿no? La pregunta de investigación, ¿cuál era la pregunta de investigación? ¿Cuál es la respuesta desde el punto de vista teórico? Y la evidencia empírica, los datos que respaldan cuáles son las principales implicancias de política pública económica que se derivan de la investigación. Decíamos, hacemos investigación no solamente para expandir la frontera de la ciencia, en este caso de la ciencia económica, sino también para resolver algún problema de la sociedad, de la economía, en este caso boliviana, ¿no? Y finalmente, ahora sí, terminamos con las referencias bibliográficas, ¿no? Es una explicación, un pantallazo general de lo que nosotros habíamos estado ya explicando. Un artículo siempre tiene, les decía, el título, no más de 15 palabras, delimitado espacial y temporalmente. Resumen, dependiendo de la revista, de 150 a 300 palabras.
El resumen o el abstract no es summary, no es abstract. En algunos artículos lo colocan summary, no es summary, es abstract. Y el abstract tienen, decíamos, qué método, el objetivo, el método, los principales resultados, los principales hallazgos, las principales conclusiones, las principales implicancias, las palabras claves, de 3 a 5 palabras claves, keywords, la introducción, el IMRD, ¿no? IMRD, introducción, metodología de resultados y discusión. Esto también ya lo explicamos. Voy a saltar. Explicar así cada una de las partes. Aquí voy, bueno, he estado explicando en inglés y en español. Ustedes tienen que, bueno, han encontrado pues la mayor parte de la literatura en economía, la literatura que está expandiendo la frontera de la ciencia económica, pues está en inglés. Entonces tenemos que leer y entender lo que está en inglés. ¿No? Entonces, el título, el resumen, introducción, métodos, resultados, discusión, conclusiones, agradecimientos y las referencias bibliográficas, ¿no? Y en cada una de las partes del artículo científico, ¿cuál es la pregunta que orienta la redacción de cada una de las partes, ¿no? Entonces, en el título, ¿de qué trata? El título tiene que ser breve, informativo, fácil de buscar por una persona o una máquina, decíamos, ¿no? El resumen, ¿de qué se trata el trabajo en pocas palabras? Entonces, ya en la escritura, en la redacción del resumen del abstract, tenemos que seguir la lógica IMRD, ¿no? Entonces, introducción, métodos, resultados, discusión. Bueno, ¿qué decimos? ¿Qué tiene el resumen? En un párrafo tenemos que decir, el objetivo de esta investigación es identificar o es medir los costos y beneficios del acuerdo de libre comercio en las Américas, ¿no? Se utiliza el método econométrico de series de tiempo interrumpida, o se utiliza un modelo bar, un bar estructural, ¿no? ¿Cuáles son los principales hallazgos, los principales resultados, las principales conclusiones y las principales implicancias? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué implica los resultados derivados en la investigación? Bueno, y en la introducción decíamos por qué se hizo el trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, el problema de investigación, su importancia, relevancia en el estado del arte, en la revisión de la literatura, es para qué. ¿Ustedes para qué han hecho la revisión de la literatura? Para, primero, enterarse sobre el tema, qué es lo que se conoce, qué es lo que no se conoce, o de lo que se conoce, qué es lo que está mal. Entonces, ustedes dicen, está mal, están cuestionando. Para establecer, bueno, van a establecer cuál es la pregunta de investigación. Bueno, los diferentes autores sobre el tema que han investigado, a qué conclusiones han arribado, ¿no? Y, o pueden decir, no, el tal autor ha investigado esto, pero está mal, o el enfoque teórico, la metodología que está utilizando está mal. Entonces, aquí están estableciendo cuál es la pregunta de investigación, el objetivo y la hipótesis de investigación que va a orientar la investigación, ¿no? Generalmente, en algunos casos, sitio de investigación, ¿dónde lo hiciste? ¿Por qué aquí? Relevancia del estudio, esto puede ser parte de los métodos. En métodos, cómo lo hiciste? ¿No? Método, ¿cómo lo hiciste? No solamente los métodos, sino también justificar por qué utilizaste el método A y no el método B, ¿no? Los resultados, ¿no? ¿Cuáles son los principales hallazgos, los principales resultados que has obtenido de la estimación a la luz del modelo del enfoque teórico que elegiste previamente justificando, ¿no? Acá en los resultados tienes que resumir los principales hallazgos con encabezados y figuras. No discuta, porque lo va a discutir en la siguiente sesión, en discusión. ¿Qué significa y qué los resultados que has encontrado? ¿Cuáles son las limitaciones, las implicancias para futuros temas de investigación? En las conclusiones, ¿cuáles son los principales hallazgos y su significado? No se limita a repetir lo que ha dicho en la discusión. Esto puede ser parte de la discusión, ¿no? En referencias bibliográficas,
los libros, las revistas que has utilizado en formato APA 7. Les he enviado el enlace también. Y así cada una de las partes hemos estado explicando. Bueno, esto ya explicado, entonces voy a ir con... Esto ya explicado, entonces, en general es la estructura, ¿no? Entonces, resumen, introducción, revisión de la literatura, metodología, resultados de discusión, conclusiones y referencias bibliográficas, ¿no? Bueno, hemos dicho en resumen. Entonces, ahora que han leído artículos, se han dado cuenta, ¿no? Siempre planteando el problema, la metodología, los principales hallazgos y las principales conclusiones, ¿no? Introducción, establecer el territorio, establecimiento de un nicho, ocupando el nicho, ¿no? O lo que se denomina también el modelo CARS, ¿no? Es el modelo CARS, se llama modelo CARS. El modelo CARS provee una estructura en 3 etapas para redactar la introducción. 1. Establecer el territorio. ¿Qué significa en explicitar el tema a tratar y el campo de estudio en el que está inserto, ¿no? 2. Establecer un nicho, es decir, precisar qué elementos no han sido abordados y que requieren una exploración, permitiendo crear nuevo conocimiento, ¿no? Ocupar un nicho, presentar y explicar qué se estudiará y cómo se estudiará. Cómo se estudiará. Entonces, eso es introducción. La revisión de la literatura, que es lo que han hecho ustedes, la metodología, los resultados y la discusión, que tiene también 3 partes, ¿no? La introducción, donde se revisan los hallazgos realizados en otras investigaciones similares, discutiendo los resultados. En la evaluación se analiza, se ofrece explicaciones de las divergencias de nuestra investigación con otras investigaciones y qué implicancias tiene las mismas, ¿no? También viene la conclusión donde destacamos las limitaciones y recomendaciones y finalmente las referencias bibliográficas. A ver, esto es importante, ¿no? La etapa de... Un proceso de investigación tiene 18 etapas, tiene 18 etapas, ¿no? Y que a su vez están divididas, están agrupadas en 4 fases. La fase conceptual introductoria, la fase de planificación o de material y métodos, y la fase empírica o de resultados, y la fase interpretativa o de discusión. Ahora, estas 4 fases del proceso de investigación científica tiene su correspondencia con la estructura IMRD, y de hecho el nombre es bien parecido, es introducción, material, métodos, resultados y discusión, ¿no? Ustedes han estado partiendo, han hecho esto, han hecho implícitamente, han hecho la fase conceptual, ¿no? Han revisado varias teorías sobre políticas económicas no convencionales. Ahora deben saber qué son las políticas no convencionales, cuáles son las herramientas de políticas no convencionales, las herramientas, los instrumentos de políticas monetarias no convencionales utilizadas. Bueno, las más utilizadas han sido, por ejemplo, la flexibilización cuantitativa, ¿no? La flexibilización cuantitativa, cualitativa y el compromiso, ¿no? Horvan-Kidens, ¿no? Entonces, en varios de los trabajos que han leído, han identificado cuál es la pregunta, la investigación, la revisión, el marco teórico que han utilizado en cada uno de los artículos, qué variables han utilizado, qué hipótesis, ¿no? Que la hipótesis les decía, hipótesis, una respuesta anticipada a la pregunta de investigación, pero no es una respuesta cualquiera, es una respuesta científica fundamentada, les decía, en la teoría y en la evidencia empírica. Y para comprobar la hipótesis, la afirmación, la hipótesis de la teoría económica, porque es la parte de teoría económica,
qué datos se han recopilado, si se ha hecho muestra, el método o el estudio piloto que se ha realizado, ¿no? Material y métodos. Y después, fuentes de información, recolección de datos, es la parte como de economía, estadística económica, ¿no? Recopilación de datos de la variable dependiente e independiente, procesamiento de los datos, presentación de los datos en gráficos, en figuras, cuál es la mejor manera para poder presentar los resultados. Entonces, la validez interna y externa, la discusión de los resultados a la luz del marco teórico elegido y con la evidencia empírica y los datos que se han encontrado en la investigación. Bueno, la conclusión son las respuestas a la investigación. Entonces decía, una investigación comienza con las preguntas y termina con las respuestas a la pregunta de investigación científica. Bueno, ahora esta respuesta, pues es una respuesta fundamentada, justificada en la teoría y en los datos, en la evidencia empírica. Y en ese sentido les decía que econometría es eso. La econometría da soporte empírico a la teoría económica. Entonces, partimos de la teoría, vamos a los hechos, analizamos, interpretamos, discutimos esos, el objeto de estudio respondiendo a la pregunta, ¿no? Bueno, ya les decía también esto, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno escribe un artículo, pues empieza de la introducción, material y métodos, análisis, resultados, discusión y conclusiones. Pero la manera en cómo, es la manera como se expone un artículo, pero la manera como se empieza a escribir un artículo, en realidad empieza con los resultados. Existe la necesidad de publicar, difundir, escribir un artículo científico cuando hay algunos resultados relevantes que, que queremos dar a conocer a la comunidad científica, ¿no? Entonces empieza con resultados, discusión, material, métodos, introducción y finalmente se dice que se termina escribiendo el título del artículo, ¿no? A ver, ustedes han leído varios artículos, han analizado, leído varios artículos. Y ahora, sobre la base de los artículos que han elaborado, ustedes tienen que pensar, y bueno, y cada artículo tenía su pregunta, su metodología, los ejemplos teóricos que han utilizado, ¿no? Entonces, cada artículo tenía eso. Ahora, sobre la base de eso, sobre la base de la revisión de la literatura, revisión bibliográfica, ustedes van a elaborar cuál va a ser su tema de investigación, cuál va a ser su pregunta de investigación. Y bueno, antes de hacer la investigación, pues ustedes no van a hacer, pero generalmente antes de hacer la investigación, lo que hacen es hacer un proyecto, un perfil de investigación o un protocolo, ¿no? Y en el protocolo o en el perfil de investigación, bueno, tiene una estructura también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Lo más importante es la pregunta de investigación, el objetivo general, el objetivo específico, el marco teórico, la operacionalización de la hipótesis, así lo llaman, ¿no? Y el índice tentativo. Entonces, ustedes no van a hacer eso, pero tienen que pensar en términos de eso. Es decir, en base a lo que ustedes han leído, han analizado, ¿cuál va a ser qué es lo que van a investigar? ¿No? ¿Cuál va a ser su pregunta de investigación? Yo les decía también, cuando lean los artículos, también hagan el índice, les decía, ¿no? Justamente para que ustedes, en base a eso, en base a cuál va a ser su pregunta de investigación, ahora, si tuvieran que hacer un perfil, al final del perfil, lo que les pediría sería un índice tentativo, es decir, cuál va a ser el índice de su artículo. Pero ya de su artículo, ¿no? Ya es la elaboración de ustedes. En esta primera parte ustedes han hecho revisión, han leído, han recopilado artículos, pero ahora por eso es que solamente tiene
a ver, entre comillas, solamente tiene 20% de ponderación, porque en realidad elaboración mucho todavía no hay. La elaboración ahora viene de ustedes en esta segunda parte, ¿no? Sobre la base de esta revisión, qué van a investigar, cuál va a ser su título de su artículo, su pregunta. Entonces, eso era. Entonces, el resultado, las conclusiones y el título del artículo. Bueno, estos son los 10 pasos, como para escribir o publicar un artículo científico, ¿no? Esta es la manera como se expone un artículo de introducción y en vez de, ¿no? Introducción, método, resultados, discusión. Pero la forma como se escribe es esto, es al revés. Se empieza los resultados y se termina en el título, ¿no? Dice, primer paso. Entonces son los 10 pasos para escribir un artículo científico. Primer paso, elija la revista donde quiere publicar sus resultados, ¿no? Entonces, primero, ¿en qué revista quiero publicar? Bueno, ustedes, ¿no? ¿Ha considerado el formato digital versus impresa y el impacto de la revista? Lee el ámbito y las instrucciones para los autores. Cada revista tiene, a ver, voy a ir simultáneamente mostrando, a veces es mejor. Voy a ir a, creo que ya les mostré esto, ¿no? Les mostré, pero no era para este fin. Voy a mostrarles investigación económica de la UNAM, ¿ya? Y cada revista tiene pues su tema la temática de investigación. Investigaciones Económicas es una revista de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México. Fíjense acá, la línea editorial de la revista. Es decir, no a cualquier revista puedo mandar mi artículo. Entonces, primero, tengo que identificar en qué revista si publican artículos sobre el tema que trabajo. ¿No? Pues si trabajo sobre economía de la salud, no voy a mandar mi artículo, por ejemplo, a la revista Economía Institucional, porque ahí el tema no me van a publicar nunca, porque no es el tema sobre el que trabajan ellos. Entonces, cada revista tiene su línea editorial. Por ejemplo, dice Investigación Económica, ¿sí? Es una revista bilingüe, plural y crítica que acepta y publica artículos nacionales e internacionales sobre investigación científica en economía. Esta revista es considerada como un bien público que pertenece a la UNAM, a la universidad y a la sociedad. La vocación de la revista es el análisis de la evolución de la teoría y la práctica económica. Las páginas de la revista difunden temas como el paradigma de la ciencia económica, la historia del pensamiento económico, los debates entre las teorías económicas sobre la economía política y sus consecuencias, el diagnóstico de la economía de México, el desarrollo económico de América Latina y los problemas de la economía. Sí, acá me están enumerando la revista sobre qué temáticas publica la revista. Por ejemplo, si yo escribo yo sobre economía de la salud, no me van a publicar porque aquí no está entre las temáticas que publique. Entonces, por muy buen artículo que escriba, no me van a publicar en esta revista. Entonces, tengo que buscar otras revistas donde sí cubran esas temáticas. ¿Ya? A ver, y voy a ir a otra revista más. A ver, Trimestre Económico. Trimestre Económico es otra revista, también mexicana. El Trimestre Económico. Fíjense, el trimestre económico es publicado por Fondo de Cultura Económica. Dice, ¿no? Acá, la línea editorial. Los artículos y las notas publicadas en el trimestre económico, ET, deberán tratar de manera rigurosa algún tema teórico empírico de especial interés para el estudio de la economía y la política económica. Y están dirigidos a investigadores, tomadores de decisión y estudiantes del área de economía, disciplinas afines. El Trimestre Económico es una revista editada en idioma español que, como su nombre lo sugiere, aparece trimestralmente, enero, abril, julio y octubre. Es de acceso abierto a texto completo y no es requisito el registro de sus lectores. El envío y el procesamiento de los artículos no tiene costo, la
del artículo se rige por un proceso de revisión de dos dictaminadores a doble ciego. ¿Eso qué significa? Que, a ver, bueno, cada revista tiene su comité científico, tiene su comité editorial. Que sea doble ciego significa, a ver, dos dictaminadores. Entonces, el artículo que usted envía va a ser revisado por dos dictaminadores. Que sea doble ciego significa que los revisores no van a saber. De hecho, cuando tú envías tu artículo, no tienes que colocar el nombre. En otro sobre vienen los datos del autor. Entonces, doble ciego significa que los que van a revisar tu artículo no saben de quién es el artículo, pero los autores también tampoco saben quiénes le están revisando el artículo. Entonces, eso significa doble ciego. Entonces, ni los autores ni los revisores saben bueno, los revisores no saben de quiénes son los autores del artículo, ni los revisores saben a quién están revisando. Doble ciego. Entonces, es para criterios de calidad, imparcialidad, ¿no? El trimestre económico se apega de manera estricta al código de ética. Entonces, y acá están las revistas y los artículos. Por ejemplo, en defensa del dinero público digital, ¿no? Que puede interesarles a ustedes. Y acaso puedan bajar los artículos, también ya les dije, ¿no? Rosa Lastra, catedrática de Sir John en la Universidad de Londres, que es el resumen. ¿Quién saca el resumen? Como todo artículo ya saben. El título, ¿no? El autor, ¿no? Trimestre económico, octubre-diciembre de 2022, ¿no? El título del artículo, el autor, autora, la afiliación institucional, Rosa Lastra, es profesora catedrática de Sir John Chen, la Universidad de Londres, su correo. El abstract, el resumen, dice, dinero es un bien público tal que requiere, ¿no? Que en el abstract, bueno, el artículo está el resumen, el abstract, las palabras claves, código GEL. Es un bien público a nivel nacional, acá está. Y un artículo generalmente tiene entre 30 a 35 páginas también, ¿no? Dependiendo de la revista. ¿Y en qué consiste exactamente esa moneda de curso legal, ¿no? Las conclusiones. Aprovechamos para ver esto. Entonces, acá la conclusión, el dinero es un bien público, como tal requiere la ordenación pública del sistema monetario de pagos. Las referencias bibliográficas, ¿no? En orden alfabético, de acuerdo al APA 7. Así. Entonces, primero hay que identificar en qué revista vamos a publicar. Entonces, de acuerdo al tema temática, ¿no? Entonces, después, bueno, hay varias revistas, ¿no? Entonces, a ver, bueno, dos, agrupe sus resultados en tablas y figuras. ¿Cuáles son los resultados más importantes? ¿Cuál es la mejor manera de agruparlos? ¿No? Bueno. Paso 3, escriba sus resultados. ¿Qué observa en su estudio? 3, prepare la discusión. Entonces, al revés, ¿no? Entonces, prepare la discusión, describa los métodos y técnicas utilizadas, describa la introducción, escriba, esto está mal, escriba la introducción. ¿Cuál es el problema de investigación? ¿Por qué es importante, es relevante? Prepare las referencias bibliográficas. ¿Has revisado todas las referencias relevantes al tema? Haga una última búsqueda de artículos, ordene sus referencias de acuerdo al sistema indicado por la revista, ¿no? Y, a ver, también aquí creo que, bueno, aquí también podemos ver las indicaciones para los autores, ¿no? A ver, ¿cómo publicar? Dice, ¿no?
lista de comprobación para envíos, ¿no? Como parte del proceso, el artículo debe tratar acá, ¿no? Como parte del proceso, los autores están obligados a comprobar que su envío cumpla con todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los autores aquellos envíos que no cumplan con esas directrices, dice, ¿no? El artículo debe tratar de un tema teórico empírico relevante para la economía. Los originales deben presentarse en versión electrónica en Word con una extensión máxima de 70.000 caracteres, son como 35 páginas, con espacios que no ocupen más de 35 cuartillas, incluyendo gráficas, cuadros, referencias bibliográficas en sistema APA y apéndices, ¿no? En el texto del artículo no deberá estar el nombre de los autores ni alguna referencia que revele su identidad. Debe cuidarse que en propiedades del archivo no esté el nombre del autor. El texto debe reunir las condiciones estilísticas y bibliográficas incluidas en directrices para autores en cómo, entonces, debe seguir las instrucciones para asegurar una evaluación anónima. El artículo debe ser inédito, no debe estar en disposición. Justamente, eh, a ver, mi persona es editor, es miembro del comité editorial de la revista Búsqueda, y justamente estamos sacando otro número y nos han enviado un artículo que ya había sido publicado en otras revistas. Entonces, no, pues, si ha sido publicado en otras revistas, ya no. Los artículos tienen que ser inéditos. No debe estar a disposición pública en ningún medio y no estar sometida a consideración para publicación en otro medio. Se debe adjuntar una carta dirigida al Consejo Directivo donde se declare estos puntos, ¿no? Así que tu artículo que estás enviando no está simultáneamente sujeto a dictamen, a evaluación en otras revistas para su publicación. O de investigación económica. Investigación económica también. Archivos acerca de... A ver. Ya, a ver, sigamos. Entonces, dice, octavo paso, dice, escriba el resumen y el abstract, ¿no? Ya saben, el abstract, el método, el objetivo, el método, los resultados, las conclusiones, ¿no? ¿Qué se investigó? Entonces, ¿qué se investigó y por qué? ¿Qué se hizo y cómo se hizo la metodología, ¿no? ¿Qué se encontró? Los principales hallazgos. ¿Qué significan resultados? Anote los objetivos principales, los métodos de 250 máximo a 5 palabras no, y 5 palabras claves. Revise el título, los autores y sus afiliaciones institucionales. 10. Realice una revisión final. Está su manuscrito completo y cumple todos los requisitos, ¿no? Bueno, eso ya les expliqué también esto. A ver, hemos visto también esto. La introducción, ¿no? Entonces, bueno, el artículo, introducción, revisión de la literatura, desarrollo, conclusiones, referencias bibliográficas y anexos. Bueno, en la introducción, ¿qué contiene? Los antecedentes de la investigación y la presentación y justificación del problema de investigación. Debe plantear la novedad y la importancia de la contribución científica del artículo. Comúnmente plantea el objetivo del artículo científico, ¿no? La revisión de la literatura puede integrar, entonces, la revisión de la literatura, dependiendo del tipo de estudio, puede estar en un apartado o, en una o mezclada en todo el cuerpo. La revisión de la literatura incluye marco conceptual, eh, referencias necesarias bien justificadas, criticadas por el autor, qué evidencia aporta cada autor. El desarrollo.
El enfoque, si es enfoque cualitativo, la metodología de los resultados y la discusión en forma lógica. Si es enfoque cuantitativo, la metodología, los resultados, la discusión, la propuesta o reflexión teórica, ideas ordenadas en apartados. El desarrollo permite llegar a las conclusiones y las conclusiones expresan la contribución, la comprobación, la corroboración, la contrastación y los avances en el área del conocimiento. Las conclusiones responden a los objetivos, a las preguntas de investigación, al objetivo general y específico de la investigación. Eh, y por último, las referencias bibliográficas, que incluye las referencias de los libros, artículos citados, utilizados en el artículo, ¿no? Las referencias bibliográficas deben seguir el estilo de la revista. Hoy en día, APA 7, APA séptima edición. En algunos casos, las referencias incluyen también los anexos, ¿no? Y los anexos generalmente incluyen la fuente de los datos utilizados y en algunos casos incluso las rutinas de Gauss o MATLAB que se han utilizado en la estimación del modelo, ¿no? Cada vez, les decía, cada vez es más frecuente que las revistas te pidan, te soliciten los datos, la base de datos que has utilizado, las rutinas de estimación que has programado, ¿no? Para replicar, si es el caso, para replicar los resultados que estás publicando en el artículo. Esto ya lo vimos, vamos a saltar. A ver, esta parte más, ¿eh? Bueno, aquí. ¿Cómo escribir un buen artículo de investigación, no? Primero, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Debe mostrar de forma clara y concisa qué aporta su artículo al conocimiento, ¿no? ¿Qué aporta su artículo al conocimiento? Aquí esto tiene que ver con una adecuada revisión de la literatura que les va a permitir identificar cuál es el vacío del conocimiento que están pretendiendo subsanar con su investigación, ¿no? Eh, en la escritura de un artículo hay 4 fases. La primera fase es la planificación. ¿En qué consiste? Consiste en determinar la idea principal, la tesis del artículo. Es decir, ¿cuál es la afirmación que van a realizar? Pero ahora, es una afirmación, es una tesis, es una afirmación, pero tiene que una afirmación justificada, fundamentada en la teoría económica, macro, micro, monetaria, y respaldada, sustentada, corroborada con datos, ¿no? Eso es, sí. ¿Qué afirmación? Sí, puede hacer cualquier afirmación, pero esa afirmación tiene que estar fundamentada, justificada en la teoría económica, macro, micro, monetaria y respaldada, contrastada con los datos, con la evidencia empírica, ¿ya? Bueno, tienes que también hilvanar, así por así decirlo, de ahí viene que un buen investigador es como decíamos en algunas clases, es como un albañil, es como un artesano, hay que saber hilvanar, es decir, hilvanar, articular la forma cómo vamos a decir lo que queremos afirmar, ¿no? Entonces, el flujo narrativo, describir el problema mostrando que es un problema interesante, novedoso, innovador y que tienes que convencer que esa va a ampliar la frontera de la ciencia económica. Y que desde luego no está resuelto, ¿no? Porque si está resuelto, pues no justifica ya que hagas la investigación, ¿no? Entonces,
el flujo narrativo, describir el problema de investigación, mostrando que es un problema interesante, novedoso, que no se ha abordado o que sí se ha abordado, no se ha abordado de la manera adecuada y que ese problema no está resuelto. ¿Por qué su idea y por qué y cómo su idea pretende resolverlo? Entonces, que tiene que detallar el modelo, los datos, comparar su idea y sus resultados con las ideas y resultados de otros autores. Entonces, es la primera fase, planificar así. ¿Qué es lo que voy a afirmar? Pero lo que voy a afirmar tiene que estar fundamentada, justificada en la teoría económica macro, micro o monetaria y respaldada con los datos, con la evidencia empírica. Entonces, ¿y cómo voy a escribir? ¿Cuál va a ser el problema? Mostrando, argumentando, convenciendo a la comunidad científica que es un problema interesante, que no ha sido resuelto. A ver, no sé si tengo acá el artículo, pero a ver, no creo que no lo tengo acá. Es que justamente me estaba viendo que no bueno, creo que no está acá, no sé, no estoy de acuerdo casi no. Bueno, ya, ahí sigamos. La segunda fase. La segunda fase incluye, bueno, lo que se refiere a las partes del artículo. No hemos dicho ya, el título tiene que ser atractivo y breve, que refleje que sea atractivo y breve, que impacte, que llame la atención. ¿No? Así que te enganches, igual. Un buen título tiene que engancharte de tal manera que te invite a leer no solamente el título, el resumen, las conclusiones y todo el artículo. Bueno, si te conviene el título, las conclusiones, pues lees el resumen, lees todo el artículo, ¿no? El resumen, hemos dicho, define el problema y las ventajas de nuestra idea en 4 fases, ¿no? Hemos dicho introducción, metodología, resultados, conclusiones, agradecimientos y referencias. Bueno, el título, a ver, una frase. Bueno, el título dice que lo leen mis lectores, el resumen 100, la introducción 100 y las conclusiones 100. Sí, de 1000, ¿no? La extensión está destinada a cada apartado, ¿no? Debe determinar el número de lectores, por tanto es importante planificar tanto la extensión como la estructura del artículo, ¿no? Entonces, esta es la manera como se escribe un artículo de investigación. Acá son las guías. La tercera fase, escribir, ¿no? Que es lo más, bueno, escribir, bueno, hay que empezar cuanto antes, ¿no? Ahora, y hay una cuestión que quiero, a ver, no sé si es acá, pero a ver, voy a tratar de buscarlo. Creo que vale la pena eso. A ver, esto. Ya, ustedes ya han revisado. A ver, esto, quiero compartir esto con ustedes. Dice, ¿no? La inspiración. ¿Quién es? ¿Lo conocen? ¿Quién está en la fotografía? ¿Quién es? A ver, 2 puntos al que me dice. ¿Quién es? Nadie no lo identifica. Pablo Picasso. Sí, es Pablo Picasso, ¿no? Es Pablo Picasso, sí. Pablo Picasso dice, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, ¿no? O como dice Einstein, ¿no? 1%, 99% de transpiración. Es Pablo Picasso. Ya, a ver, voy a concluir con esto. Estamos ahora también. Pensar en apartados, ¿no? Ir anotando contenidos por cada uno, ideas, figuras, datos,
redactar de forma clara. Y ustedes han visto, la ventaja del inglés es eso, ¿no? De punto a punto hay una sola idea. Creo que no hay otro idioma más claro que el inglés, ¿no? Por eso es relativamente fácil de leer también, ¿no? Entonces, porque de punto a punto en el inglés hay una sola idea, ¿no? Redactar de forma clara y con frases breves. Escribir brevemente procedimientos y metodologías publicados anteriormente, indicando las referencias bibliográficas. Recomendaciones. Escribir el artículo al revés. Conclusiones, resultados, métodos, introducción, resumen, ¿no? Evitar errores comunes en la conclusión. Divagar, repetir el resumen o los resultados. Comprobar que comprenden su artículo, que sí, pedirle a colegas o compañeros que lean su artículo o incluso legos en materia, ¿no? Cuarta fase, editar. ¿Qué implica? Bueno, recomendaciones, ¿no? Seguir normas para los autores de la revista elegida, revisando gramática y estilo. No respetarla supone la primera criba de los revisores. Entonces, redactar la carta dirigida al editor, revisar los trabajos publicados por la revista para familiarizarse con el formato, la estructura, la extensión, ¿no? Utilizar tablas y gráficos atractivos que sean adecuados y de calidad. No deben mostrar textos explicativos, escribir en correcto inglés, ¿no? Elegir cuidadosamente las palabras claves, prestar atención a las citas y la bibliografía, número de referencias equilibrado, compruebe el estándar de la revista, bibliografías reciente, claro, un artículo tiene que utilizar las revistas, los artículos más recientes posibles, ¿no? Evitar la excesiva autocitación, no te cites. Y de hecho, en algunas revistas no puedes, para poder evitar que los revisores identifiquen al autor, no tienen que citarse, no tienen que autocitarse uno mismo. Eso es. Bueno, eso lo vamos a ver después. Ya, entonces, quedemos acá porque tienen que, yo creo que tienen que enviarme sus trabajos, supongo que, bueno, voy a necesitar la asistencia, quedamos aquí, y les voy a dejar libres para que me envíen sus artículos, sus trabajos, ¿no? Todavía no sus artículos. Ya, pero de todas maneras, no sé si hay alguna consulta antes de concluir. Ya registró la asistencia. Creo que no. Bueno, entonces quedemos aquí. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego, dice. Pues hasta 23:59 tienen para enviar sus trabajos. A ese correo que les he mandado, ¿ya? Hasta luego. Doctor, disculpe una consulta. El archivo que vamos a enviar, ¿en qué formato va a ser? Word. ¿El Word que estábamos trabajando? Sí, o sí. en PDF? Word. Ya. Gracias, doctor. Ya. O sea, lo descargamos entonces, licenciado. Sí. Ah, ya, perfecto, dice. A ese correo, ¿no? Un trabajo por grupo, ¿no? Para que solamente me envíen a lo sumo 10 personas. Los monitores de cada grupo, ¿no? En Word. Ya, hasta luego. No sé si hay una consulta más, si no, queden aquí.